Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nicole Bentezú y soy estudiante de cuarto año de medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y hoy voy a hablar sobre el sistema sensitivo. Estos son los contenidos de la clase. Voy a hablar de manera general sobre las vías somatosensoriales y de forma más específica sobre la vía de la columna dorsal lemnisco-medial y la vía espinotalámica o también conocida como la neoespinotalámica. Y esos también son los objetivos de la clase. De manera general, lo que debemos conocer sobre el sistema sensorial es que este va a cumplir la función de proporcionar toda la información que obtenga hacia el sistema nervioso central. Y toda esta información puede provenir de tres fuentes. Puede provenir desde el mundo exterior, del entorno interno o también de la posición del cuerpo en el espacio. Esas informaciones se van a reducir a un solo nombre, que es información aferente, que también puede subdividirse funcionalmente en cuatro, que va a ser somático general, somático especial y visceral especial. Cada uno de estos está diferenciado según de dónde procede la información o también a qué está relacionada. Por ejemplo, el somático general, la información va a proceder de la piel, del músculo estriado y de las articulaciones. En cambio, en el visceral general, la información va a proceder del músculo liso de las vísceras y también de los vasoreceptores. En el caso del somático especial, esta información va a estar relacionada a la visión, a la audición y también al equilibrio. Y la visceral especial está relacionada al olfato y al gusto. Además, es importante conocer que la información aferente se va a procesar en cuatro pasos. El primer paso es la transducción, el segundo es la transmisión, el tercero es la modulación y por último, percepción. La transducción es en sí el proceso en que el estímulo periférico se va a transformar en un estímulo eléctrico. La transmisión es que este estímulo transformado se va a propagar hacia el sistema nervioso central. La modulación es en sí que hay factores que van a tener la capacidad de excitar o inhibir y de esta forma van a modificar la transmisión nerviosa según sea conveniente. Y por último, la percepción es en sí la integración del estímulo a nivel de la corteza cerebral. Ahora hablemos sobre las vías somatosensoriales. Y estas se dividen en tres según su anatomía. La división es vías directas, vías indirectas y vías de control inconsciente. Las vías directas, que son estas, en sí se van a caracterizar por ser somatotópicas y que también están implicadas en la discriminación sensorial. Además, se sabe que todas estas vías hacen sinapsis en el complejo posterior ventral del tálamo. Las vías indirectas, a diferencia de las vías directas, se caracterizan por tener una somatotopía deficiente. Y estas van a estar encargadas de transmitir los sentimientos, el dolor, la sensación visceral y respuestas somáticas, autonómicas y hormonales. Y por último, las vías de control inconsciente. Estas básicamente van a ser vías relacionadas al cerebelo y básicamente van a hacer eso, transmitir la información propioceptiva inconsciente al cerebelo ipsilateral. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la vía de la columna dorsal lemnisco-medial. Esta vía, o en sí lo que debemos saber sobre ella, es que es una vía directa y además que va a tener una característica ascendente, al igual que todas las vías somatosensoriales. Y es por eso que a veces a estas vías se les denomina como vías ascendentes. ¿Y qué significa que sean ascendentes? Es que en sí el inicio de la vía es como que a nivel, por ejemplo, de las extremidades o tal vez de la cara, y esas van a ascender, ¿sí? Con esta dirección hacia la corteza somatosensitiva. Y es por eso que se las denomina de esta forma. Bueno, en sí yo tengo esta imagen a la izquierda para que sea un poco más fácil saber a qué nivel de la vía nos estamos encontrando. Y como ahora vamos a hablar sobre el estímulo, debemos saber que el estímulo es el inicio, ¿no? Y así es el inicio, nos encontramos aquí, en el nivel más bajo. Entonces, el estímulo debemos saber como que muy bien, porque es súper importante, que en sí esta vía se va a encargar de percibir la información propioceptiva consciente, el tacto discriminativo, la vibración, la presión y también el estiramiento. Además, como que para que sea un poco más fácil comprender sobre estos estímulos, lo dividí en dos, que son los estímulos sensitivos y los estímulos propioceptivos.
Y bueno, sobre los estímulos sensitivos, estos van a ser percibidos por cuatro receptores, que son los corpúsculos de Meissner, los corpúsculos de Pacini, los tosiscos de Merkel y los corpúsculos de Ruffini. Y cada uno va a tener ciertas sensaciones o estímulos característicos. Por ejemplo, de los corpúsculos de Meissner son característicos para el tacto fino y en cambio los discos de Merkel les van a estar encargados de el tacto grueso. Pero en sí no todos los como que las sensaciones van a estar solo como que relacionadas a un solo receptor, porque hay algunas sensaciones, por ejemplo, como que la presión, esta puede ser percibida por dos tipos de receptores, que son los corpúsculos de Pacini y los discos de Merkel. Allí se encuentra presión, presión. E incluso también los corpúsculos de Ruffini, que se encuentra acá. Y bueno, ahora tenemos esta imagen que sirve un poco más para saber la estructura, ¿no? La estructura de cada receptor y eso, ¿no? Conocer sobre ellos. Ahora sobre los estímulos propioceptivos, si vamos a hablar sobre estos, debemos mencionar dos estructuras, que es el uso muscular, esto, y el órgano teninoso, que es este. Y ya, el uso muscular va a estar encargado de como que de percibir el estiramiento muscular y el órgano tendinoso de la tensión muscular. Y es esta forma en que nosotros podemos percibir la propiocepción. Entonces, como ya hablamos del estímulo, ahora hablemos sobre la médula espinal, que en su mayoría es el segundo paso de la transmisión nerviosa de esta vía. Entonces, de la médula espinal tenemos que saber que antes de esa se encuentra un ganglio dorsal posterior, que se ve de esta forma anatómicamente. Y este ganglio es importante ya que dentro de este se encuentra la primera neurona de toda la vía. Y si pueden observar, esta neurona tiene como que una característica no habitual. Es porque esta neurona tiene dos axones. Y es por ello que se la denomina como una neurona pseudo-unipolar. Y como posee dos axones va a tener como dos proyecciones, ¿no? Y la proyección periférica, esta es la proyección que va a recoger el estímulo del receptor, que es lo que estábamos mencionando hace un rato. Y la siguiente proyección, que es la proyección central, es la que se va a dirigir a la sustancia blanca, específicamente al cordón posterior. Y bueno, ahora que mencionamos el cordón posterior, esta es una de las estructuras que deben ustedes recordar claramente cuando hablemos sobre la vía de la columna dorsal, ya que tiene gran importancia. Entonces el cordón posterior va a estar formado por dos fascículos, como se observa en esta imagen. Pero, un gran pero, porque esto es importante, es que cada fascículo o su presencia de cada fascículo va a variar según el nivel de la médula. ¿Qué trato de decir con eso? Es que en sí, por ejemplo, si nos encontramos en un segmento medular de CC5, podemos observar la presencia de los dos fascículos, que en sí es el fascículo cuneiforme y el fascículo gracilis, perdón. Pero en cambio, si nos encontramos a nivel de T5, observamos que en sí solo se ve un fascículo, que es el fascículo gracilis. Entonces, básicamente es a lo que me refiero, que su presencia varía según cada nivel. Acá esta imagen es una ayuda para saber a qué nivel es donde se comienza a observar la presencia del fascículo cuneiforme, que es específicamente a nivel de T6. Entonces, el fascículo cuneiforme va a estar encargado de percibir toda la información eh, del tronco superior y los miembros superiores, y los fascículos gracilis del tronco inferior y los miembros inferiores, que es por encima de T6 y por debajo de T7. Entonces ahora hablemos sobre el tercer paso, que es bulbo raquídeo. Y ya, acá lo que debemos saber es que cada fascículo, es que mencionamos ahora, ¿no? El fascículo cuneiforme y el fascículo gracilis se va a dirigir hacia su núcleo específico. ¿Qué significa? Por ejemplo, si el fascículo gracilis, que es este, se va a dirigir hacia su núcleo, que es gracilis. Y si se observa, los dos están como que a la misma dirección, y lo mismo en el cuneiforme. Además, una vez que la transmisión ya llega a nivel del núcleo cuneiforme, es aquí donde recién va a ocurrir la sinapsis con la segunda neurona. Entonces, ¿dónde se encuentra la segunda neurona? En el bulbo raquídeo. ¿Dónde se encuentra la primera neurona? En la médula espinal. Ténganlo eso bien en cuenta. Entonces ocurre la sinapsis aquí, con la segunda neurona.
ocurre la sinapsis y los axones de la segunda neurona decusan, producen la decusación y van a ascender por medio del lemnisco medial. Súper importante. ¿Qué deben recordar? Que los fascículos se dirigen hacia su núcleo respectivamente, ocurre la sinapsis y la decusación. Importantísimo. Eso recuérdenlo muy bien. Luego nos vamos a ubicar a nivel del puente y también del mesencéfalo. Y aquí básicamente lo que va a suceder es que los axones de las segundas neuronas van a seguir ascendiendo por el lemnisco medial. Solo eso. Lo que tienen que recordar esta diapositiva es esto principalmente. Entonces, como habíamos mencionado en la diapositiva anterior, lo que iba a pasar es que las neuronas, o los axones, perdón, de la segunda neurona iban a ascender hacia el tálamo. Ya nos encontramos en el tálamo. En el tálamo lo que va a suceder es la sinapsis con la tercera neurona, exactamente en el núcleo ventroposterolateral. Entonces, recapitulando, ¿dónde ocurría o dónde se encontraba la primera neurona? En la médula espinal. ¿Dónde se encontraba la segunda neurona? En la médula oblongada. ¿Dónde se encontraba la tercera neurona? En el tálamo. Y ya, una vez que ocurre la sinapsis, los axones de la tercera neurona se van a dirigir hacia la cápsula interna, específicamente al brazo posterior. Y del brazo posterior se van a dirigir hacia la corona radiata o hacia la corteza somatosensitiva. Entonces, ahora nos encontramos en la corteza somatosensitiva, que es esto, ¿no? Más que nada eso. Y ya la corteza somatosensitiva se encuentra en el lóbulo parietal, específicamente en el área de Brodmann 1, 2 y 3 del cerebro. Y también se le denomina como el homúnculo sensitivo. Homúnculo por esto, ¿no? Más que nada por las figuritas. Y ya, ¿qué deben conocer de esta corteza? Si observan, a nivel de la corteza hay como que ciertas partes que están como que son específicas para algunas partes del cuerpo. Y esto depende o el tamaño de la corteza o el espacio que se le brinda de la corteza a esta estructura del cuerpo va a depender de la cantidad de receptores que se encuentran en esta zona. Por ejemplo, nosotros en nuestros dedos tenemos gran cantidad de receptores, porque así evolucionamos, ¿no? Hay gran cantidad de receptores a nivel de los dedos de la mano, y es por ello que si dan cuenta, a nivel de la corteza, este ocupa un gran espacio. Y por ejemplo, de la lengua también ocupa gran espacio. Pero a nivel del tórax, no, la cantidad de receptores a este nivel no es tanto, y tampoco como que hay la necesidad mucho de, como que de estar percibiendo estímulos sensitivos, ¿no? Y es por ello que el nivel del tórax a nivel de la corteza somatosensitiva es pequeño. Y ya, es lo que deben conocer sobre esto. Ahora vayamos con una pregunta. Entonces, voy a darles cierto tiempo para que puedan pausar el video. Y ya, ahora vayamos con la respuesta. En sí, la respuesta se sacaba más que nada por la imagen, ¿no? Más que nada, estos son datos. Y ya, podemos observar en esta imagen que tenemos dos fascículos, pero se puede observar que el cuneiforme como que recién está apareciendo, ¿no? Entonces, nosotros habíamos ya visto que el fascículo cuneiforme comienza a aparecer a partir de T6. De T6 para arriba ya comienza a aparecer. Entonces, S4, S2, ya no son opciones estos. Nos queda T6 y C2. Pero lo que habíamos visto que a nivel de C2, el fascículo cuneiforme ya estaría como que bien delimitado, ¿no? Aquí incluso se ve como que si recién estuviese apareciendo y eso, ¿no? Entonces, como nos dice la pregunta, probablemente podemos marcar con mayor seguridad T6. Ahora hablemos sobre las lesiones que pueden ocurrir en esta vía.
De forma general, estoy poniendo un caso donde lo que ustedes deben saber para comprender un poco más es que vamos a ponernos en una situación o en dos situaciones donde el daño va a ser antes de la decusación y el otro daño va a ser luego de la decusación. Entonces, cuando el daño ocurre antes de la decusación, puede ser cualquier estructura, pero sucede antes de la decusación, se va a producir una pérdida de estímulos ipsilateral. Pero cuando el daño eh, es luego la decusación, lo que va a suceder va a haber una pérdida de estímulos contralateral. Y ya bueno, ipsi contra, para que comprendan un poco mejor, ¿no? Y ya, de forma general se van a perder los estímulos sensitivos y de propiocepción consciente. Pero ojo, pueden haber situaciones donde algún estímulo sigue presente, pero en su mayoría eso no va a suceder. Ahora hablemos sobre la ataxia sensitiva. Esta es una enfermedad que se va a caracterizar por un desorden del movimiento o por una lesión sensorial. Y acá les debe quedar algo bien claro. El sistema motor y el sistema sensitivo está relacionado. Y específicamente el motor depende mucho del sistema sensitivo. Y esto debe tenerlo bastante en cuenta. Entonces ahora hablemos sobre la ataxia sensitiva. La ataxia sensitiva básicamente va a ser un paciente que ha tenido una lesión a nivel de cualquier parte de esta vía y este paciente lo que se va a caracterizar es que no va a poder estar de pie si tiene los pies separados. Aparte, no va a poder tampoco estar de pie si no está observando. Tiene que estar viendo dónde están sus pies para estar parado correctamente. ¿Y por qué sucede esto? Es porque básicamente se ha perdido eh, el estímulo o la sensación de propiocepción. Ese paciente ya no tiene propiocepción consciente y por eso no puede pararse como debe ser. Además, se le dice que tiene un signo de Romberg positivo. ¿Y qué es signo de Romberg positivo? Es que básicamente el paciente no puede andar en una línea recta cuando tiene los ojos cerrados. Camina como que en zancadas, así. Y ya. Dos lesiones importantes. Ahora tenemos una pregunta y voy a pasar. Pueden pasar el video. Entonces, estamos en una situación donde la paciente tiene pérdida de sensibilidad y aparte se observa un corte unilateral a nivel de la médula espinal, exactamente donde se indica la flecha. Y ya, estamos en un segmento medular donde hay un corte a nivel del cordón posterior, exactamente en el fascículo gracilis. Y ya lo que sabemos del fascículo gracilis es que este está encargado de percibir todas las sensaciones del tronco inferior y también las extremidades inferiores. Entonces, si vamos eliminando algunas claves, sabemos que brazo no es una opción, ¿no? Entonces quedarían las demás por mientras. Ahora nos enfocamos en las sensaciones. Acá dice sensación de dolor. Y como habíamos visto antes, la sensación de dolor no estaba incluida en uno de los estímulos que podía percibir esta vía. Así que esta vía está eliminada. O sea, esta clave está eliminada. Nos quedarían dos últimas, porque las demás sí cumplen. A, B ya no es una opción, C, D sí. Entonces, ahora vamos con las diferencias que sería ipsilateral, contralateral. Estamos en la médula. Y para este punto todavía no ha habido la decusación. Y como habías visto hace un momento, como todavía no sucedió la decusación, en sí el daño o la lesión se va a ver de forma ipsilateral. No contra, sino ipsilateral. Entonces, la respuesta sería la C. Bueno, ahora cambiamos de tema y vamos a hablar sobre las vías de dolor. Tenemos que tener en cuenta que vamos a hablar sobre una vía directa y tres vías indirectas. Y ya, primero, ¿qué es la sensación de dolor? Y el dolor es una experiencia sensitiva y emocional desagradable que está asociada a una lesión tisular real o potencial. Y aparte el dolor se clasifica de varias formas, pero vamos a hablar sobre dos. La clasificación por tiempo y la clasificación por etiología. Por tiempo. Puede ser un dolor rápido o un dolor lento. Rápido básicamente es un dolor que tiene una función de protección biológica
y que actúa como una señal de alarma ante un tejido lesionado. Y ya, acá podemos observar que una persona se está como que punzando el dedo. Eso sería un tipo de dolor rápido. Aparte, las fibras de los receptores de dolor, en este caso, son fibras A delta, y estas fibras se caracterizan por ser mielinizadas. Mielinizadas, y como son mielinizadas, el impulso nervioso va a ser más rápido. Y es por eso que se denomina como dolor rápido, más que nada por sus fibras. Luego, el dolor lento. En sí, el dolor lento no posee ninguna función protectora. Y más que un síntoma, se caracteriza como ser una enfermedad. En este caso, el dolor puede persistir incluso luego de la lesión. Además, las fibras de los receptores de dolor en este caso van a ser las fibras C. Y si pueden observar, en este caso no tienen mielina, lo que significa que son amielinizadas y el dolor va a ir más lento. Ese es, bueno, el tiempo en que... Ahora hablemos sobre etiología. Ya bueno, sobre etiología vamos a hablar de dos, dolor nociceptivo y dolor neuropático. El dolor nociceptivo se clasifica aparte en dos, que es el dolor somático y dolor visceral. Dolor somático, lo más importante que deben recordar del dolor somático es que este es un dolor bien localizado y usualmente como que está circunscrito a la zona dañada. En cambio, el dolor visceral se caracteriza por ser mal localizado y con frecuencia el dolor se localiza como que muy distante a la víscera que lo origina. Y eso también puede denominarse como dolor referido. Luego, en el dolor neuropático, ustedes debemos saber que este dolor se produce por una lesión del sistema nervioso. Cualquier parte del sistema nervioso va a ser un dolor neuropático. Y aparte que se caracteriza por presentar alodina e hiperalgesia. Alodina, alodinia, básicamente es un dolor frente a estímulos que habitualmente no son dolorosos. Como que, por ejemplo, que una persona pase una pluma por la piel, usualmente tú no sentirías como que dolor, pero en este caso las personas con este tipo de dolor neuropático van a presentar alodinia. Luego, hiperalgesia, que básicamente es que el estado o la sensación de dolor está muy incrementada, y igual por la lesión. Ahora lo que les estaba hablando hace un rato, que van a haber vías directas e indirectas en las vías de dolor. La directa es la neoespinotalámica o también conocida como espinotalámica y las indirectas son la paleoespinotalámica, la espinoreticular y la espinomesencefálica. Como habíamos hablado en la clasificación inicial de vías somatosensoriales, en sí las vías directas sí presentan somatotropía y las vías indirectas no presentan somatotropía. Y otra cosa que tenemos que resaltar de este cuadro es que el dolor de las vías directas o la vía neoespinotalámica va a ser un dolor discriminativo y temperatura. En cambio, la vía indirecta, más que nada, las vías van a tener o van a estar involucradas en el componente excitatorio y afectivo del dolor. Algo también que quisiera que puedan ver del cuadro es que la vía directa va a llegar hacia el lóbulo parietal, que es la corteza somatosensorial. En cambio, la vía indirecta va a llegar al giro cingulado. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la vía espinotalámica o neoespinotalámica. Recordando que esta es una vía directa de las vías del dolor. Y al igual que la vía de la columna dorsal, acá tenemos una imagen referencial para saber a qué nivel de la vía nos encontramos y de qué estamos hablando, ¿no? Ahora primero vamos a comenzar con los estímulos. En sí, antes de hablar sobre su clasificación, debemos saber o tener en cuenta que la vía espinotalámica va a estar o va a percibir todas las sensaciones que son por debajo del cuello. Todas las sensaciones que ocurran por arriba del cuello van a ser percibidas por otra vía, que va a ser la vía trigeminal. En sí no la vamos a mencionar completamente en esta exposición, pero lo que ustedes deben saber es que esta vía en sí comparten muchos componentes de la vía espinotalámica. Y ya, ahora hablemos en sí de los estímulos. Los estímulos, o para explicar los estímulos, debemos dividir a la vía espinotalámica en dos. La vía espinotalámica anterior y la vía espinotalámica lateral.
La vía espinotalámica anterior va a estar encargada del tacto grueso y de la presión, y la vía espinotalámica lateral va a percibir el dolor y la temperatura. Las sensaciones de tacto grueso y presión van a ser percibidas por los receptores que ya habíamos mencionado antes en la vía de columna dorsal. Más que nada solo sería como que revisar cuáles son específicamente. En cambio, lo novedoso de esta vía es la sensación de dolor y temperatura. En el dolor y temperatura lo que va a suceder es que va a haber un receptor nuevo que no hemos hablado sobre que son los nociceptores, o también se llaman free nerve endings, y más que nada estos se caracterizan por no ser encapsulados, sino como que estar sin cápsulas. Bueno, es una diferencia de los demás receptores. Y ya, quisiera que algo quede bien en claro, así que voy a mencionar el ganglio dorsal posterior. Y como ya habíamos revisado antes, sabemos que en este ganglio se ubica la primera neurona y que la neurona tiene dos proyecciones. Específicamente vamos a hablar sobre la proyección, esta proyección, y sabemos que esa proyección va a ser la que va a tener interacción con el receptor. Entonces, imaginemos que en este punto se encuentra un nociceptor. Entonces, esta fibra va a ser la que les va a conectar. Y esta fibra puede ser de dos tipos. Y esto solo va a pasar en el caso de los nociceptores, tengan esto bien en cuenta. La fibra que los va a conectar puede ser de una fibra A delta y una fibra C. Y la diferencia va a ser que la fibra A delta va a estar mielinizada y como que la información del dolor va a pasar o va a llegar mucho más rápido, por lo que ya hemos visto hace rato, ¿no? Y por ende, como que en el caso de que se active esa fibra, sería un dolor rápido. Pero en el caso de que sea una fibra C, como estas fibras no tendrían mielina, como que la transmisión nerviosa sería más lenta. Y por ende, este tipo de dolor o este tipo de transmisión sería un dolor lento. Y ya, es importante saberlo. Ahora hablemos sobre la médula espinal. Ya como podemos visualizar, en la médula espinal lo que va a suceder es que la primera neurona, que es esta, se va a dirigir hacia la sustancia gris, que es esta, sustancia gris. Y aquí va a ocurrir la sinapsis con la segunda neurona. Pero hay algo como que súper resaltante de la sustancia gris. Es que la sustancia gris, cuando la ves con un microscopio, puedes observar que tiene como que ciertas divisiones, como que tipo láminas. Y es por eso que a la sustancia gris se la divide como que en láminas y todas las láminas se denominan como láminas de Rexet. Entonces, como sabemos que la sustancia gris está como que clasificada según láminas, podemos saber exactamente dónde van a ocurrir las sinapsis. Así que, por ejemplo, acá tenemos una neurona. La neurona va a estar viniendo y va a ser, esa es una neurona, una neurona con una fibra C y esta sería un dolor lento, ¿no? Y en este caso lo que va a suceder, esta va a ser una sinapsis a nivel de la lámina 2. Y esta lámina 2 tiene un nombre específico, que es sustancia gelatinosa. En cambio, las fibras o sea, las neuronas que tienen unas fibras A delta, estas neuronas lo que van a hacer es o realizar la sinapsis con la segunda neurona a nivel de la lámina 1. Y aparte de esto, las dos pueden hacer sinapsis a nivel de las láminas 5. Ahora, aparte de la médula espinal, lo que tenemos que saber es que una vez que ocurrió la sinapsis en su respectiva lámina, lo que va a suceder es que esta va a decusar inmediatamente. Y esta es una gran diferencia, porque si se recuerdan, en la vía de columna dorsal, la decusación ocurría recién en el bulbo raquídeo, pero en este caso, la decusación ocurre a nivel de la médula nada más. Súper importante para las lesiones. Entonces, sabemos que la neurona decusa inmediatamente y se va a dirigir hacia la parte anterolateral. Y acá es donde en sí ya tiene más sentido la división. Habíamos mencionado que la vía espinotalámica se divide en dos, ¿no? ¿Y por qué? Porque la vía espinotalámica anterior va a ir hacia el cordón anterior y la vía espinotalámica lateral va a ir hacia el cordón lateral. Súper importante saberlo. Luego, en el bulbo raquídeo, en el puente y el mesencéfalo, básicamente lo que va a suceder es que ambas vías van a confluir, que está el tracto anterior, lateral, van a confluir todas por el hemisco medial.
Así, así, con dirección hacia el tálamo. Y ahora sigamos. Entonces ahora nos encontramos en el tálamo. ¿Qué sucede en el tálamo? En el tálamo lo que va a pasar es que va a ocurrir la sinapsis con la tercera neurona. Los axones de la segunda neurona, como ya hemos mencionado, iban a subir por el menisco medial, suben, 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 y aquí hacen la sinapsis con la tercera neurona, exactamente en el núcleo ventro-posterolateral. Luego, el axón de la tercera neurona se va a dirigir de la misma forma que en el vía de la columna dorsal hacia la cápsula interna, exactamente al brazo posterior, y luego con dirección a la corona radiata. Y ya una vez que se encuentra en la corona radiata, que es esta, y como ya hemos visto antes, ahí es donde se ubica la corteza somatosensitiva. Y como ya habíamos visto también antes, la corteza somatosensitiva se encuentra en el lóbulo parietal, exactamente en el área de Brodmann 1, 2 y 3. Y lo que habíamos visto, ¿no? Que en sí, no, por ejemplo, nos hemos hecho una punzada en el dedo, la parte de nuestro cerebro que va a procesar toda esta información va a ser esta parte del lóbulo parietal, ¿no? En el homúnculo sensitivo. Y ya, en sí esto es todo lo que deben saber sobre la vía espinotalámica o neoespinotalámica. Ahora vamos a hablar sobre las vías indirectas, que va a ser la vía paleoespinotalámica, la vía espinoreticular y la vía espinomesencefálica. Comencemos con la vía paleoespinotalámica. Esta vía se va a encargar de iniciar las respuestas de excitación, autónomas, endocrinas y motoras a alguna estimulación del dolor. Y van a terminar a nivel de los núcleos talámicos intralaminares y también la circunvalación del cíngulo. Luego la vía espinoreticular, esta va a terminar en la formación reticular bulbar pontina. Y por último la vía espinomesencefálica va a ser sinapsis en la sustancia gris periaqueductal. Entonces, ¿qué debemos recordar en sí de todas estas vías? Lo que debemos saber de estas vías es que ellas van a estar involucradas en el componente excitatorio afectivo del dolor. Y más que nada eso. Bueno, ahora tenemos otra pregunta más y pues dado un cierto tiempo para que puedan pausar el video. Entonces, tenemos una paciente que viene por un dolor pulsante a nivel de dermatoma T10 derecho. Y el médico va a comprobar la sensación de dolor y temperatura en la parte inferior derecha del abdomen. Bueno, eso nos pide saber en qué parte etiquetada de la médula espinal es donde las que están involucradas o relacionadas al dolor y la temperatura, ¿no? Entonces, primero que nada, estamos hablando del dolor y temperatura y esta está relacionada a la vía espinotalámica. Si es la vía espinotalámica es que va a ser el cordón anterior. Entonces todo el cordón posterior, ni una de esas claves serían. Ni una. Ya. Luego, estamos, o la paciente refiere el dolor a nivel del T10 derecho. Entonces, si es T10 derecho, significa que en sí el dolor va a venir desde esa zona, ¿no? Desde el derecho, viene por aquí y luego decusa. Decusa, pues porque sabemos que es así, ¿no? Decusa. Entonces, si decusa, toda esta parte quedaría como que no sería la clave y en sí sería la clave una de estas dos, ¿no? C o D. Y ya. A este punto, lo que debemos saber es que en sí va a haber un cordón anterior y un cordón lateral. Cordón anterior lateral. Y que el cordón anterior está involucrado en el tacto discriminativo y el cordón lateral en el dolor y la temperatura. Entonces, la respuesta por todo lo que expliqué sería la C. Entonces, ahora hablemos sobre las lesiones. Comencemos con el síndrome del cordón anterior. Y bueno, creo que para este punto, sabiendo, ¿no? En sí toda la estructura de la vía espinotalámica en general, sabemos que el cordón anterior es súper importante para
un correcto funcionamiento. Entonces, si nosotros tenemos un segmento medular y si sabemos que la parte del cordón anterior está lesionado, lo que nosotros debemos inferir o inferir más que nada es saber que todas las sensaciones que van a estar por debajo de la lesión, o sea, digamos que aquí ha sido el daño, todas las sensaciones por debajo, se va a perder en sí la sensación de dolor, de temperatura. Y aparte la función motora, ¿no? Porque acá no está la sensación de tacto discriminativo o presión. Porque nosotros sabemos que esas sensaciones aparte también pueden ser percibidas por el cordón posterior. Así que esas sensaciones quedarían todavía intactas. Ahora hablemos sobre el síndrome talámico. En este caso lo que sucede es que va a haber una pérdida completa de todas las formas de sensación aferente a somática general en el lado contralateral de la cara, tronco y extremidades. En este caso nos encontramos en el núcleo ventroposterolateral y sabemos en sí que a este punto van a llegar la vía espinotalámica y también la vía del cordón posterior. Entonces, de por sí, pararíamos todas las sensaciones. Ahora acá el problema es si va a ser ipsi o contralateral. Pero ya nos encontramos a nivel del tálamo y sabemos que en los dos casos la decusación ya ha sucedido. Entonces todas las sensaciones van a ser contralaterales. Por lo tanto, si tenemos una lesión en el tálamo derecho, se va a sentir como que, o se va a perder las sensaciones a nivel del cuerpo izquierdo, las extremidades, del tronco, todo eso. Ahora hablemos sobre siringomielgia, que en sí es un quiste dentro de la médula espinal. Y ya lo que va a suceder en este caso, en sí este quiste suele como que ubicarse en este punto y si pueden observar como que de alguna forma bloquea la vía en sí porque no permite como que la decusación y que ésta pueda como que llegar hacia el cordón anterior y cordón lateral, pues. Por ende, la vía quedaría como que interrumpida, la vía espinotalámica. Y en este caso podemos observar que en sí esta persona como que perdió el dolor, la temperatura, o esas sensaciones, como que todo, como que por grandes segmentos de la médula, ¿no? Y eso sucede porque usualmente este quiste como que suele afectar o suele tener como que un tamaño más o menos grande. No es que solo afecte una médula o un segmento medular. Obvio que puede suceder, pero no es lo común. Estas serían las conclusiones. En sí, nuestro objetivo será que como que aprendamos más sobre la vía del cordón posterior del menisco medial y también sobre la vía espinotalámica. Aprender sobre sus componentes, a qué puntos llega, qué sucede en cada punto, también un poco sobre la anatomía, los receptores que están involucrados y todo eso, ¿no? Aparte también mencionar sobre la corteza somatosensorial, y cuál es su representación, lo que mencionamos sobre el homúnculo sensitivo, y aparte creo que es algo como que muy importante como conocer la clasificación del dolor según su tiempo y su etiología, porque es algo que lo van a ver de ahora para adelante bastante. Y creo que la forma más útil de comprobar si ustedes han aprendido lo demás es como que infiriendo qué podría suceder en ciertas lesiones. Y creo que los ejemplos o las lesiones que he puesto pueden ayudarnos bastante a comprobar el conocimiento obtenido. Esa sería la bibliografía. Y por último, agradecería bastante que pudieran calificar en sí toda mi exposición y qué tales o cuáles son sus opiniones. Este sería el código QR y este sería el link. Muchas gracias. Mi nombre es Nicole Bendezú y gracias por llegar hasta aquí.